Máquinas para ver. Ujú. De pronto hubo una urgencia por ver las cosas como eran, feas. Se acabó la representación del mundo como una proyección de lo alto y entró lo bajo. La caca, las narices llenas de mocos, las bocas con baba, las uñas puercas. Ver se puso de moda, o tratar de ver, o más exactamente, ver como vemos. Rascarse la cabeza con la punta de madera del pincel o con el remate de la pluma, para poner las cosas no como tal vez sean esencialmente, socráticamente bellas y buenas, sino deformadas por nuestra experiencia, por el punto de vista físico, pero también moral desde el que miramos. Miguel de Cervantes comenzó Don Quijote de la Mancha con un retrato de sí mismo después de terminarlo y antes de entregarlo a la imprenta. Un retrato en el que aparecía atormentado por la duda, sin entender del todo ni su propio libro, ni el mundo al que lo arrojaba. Decía Cervantes del acto de redactar su prólogo mientras lo iba emborronando. Muchas veces tomé la pluma para escribirle y muchas veces la dejé por no saber lo que escribiría. Y estando una suspenso, con el papel delante y la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró a deshora un amigo mío. Ese amigo que entraba era un cínico que Cervantes utilizó para escarnear a Lope de Vega, que era tan buen escritor como promotor de sí mismo. Solía escribir elogios de su propia obra, atribuírselos a otros y publicarlos como prólogos de sus trabajos. Hilarante como era, Cervantes decidió seguir su ejemplo y puso a otros caballeros andantes de más gloria, Amadís de Gaula, Orlando Furioso, a elogiar al Quijote. En el encomio final, escrito en forma de soneto dialogado, el hablante es Babieca, el caballo del Cid. Pero lo que importa no es lo que sucedía una vez que entraba el amigo a recomendarle estrategias mercadotécnicas, sino que la novela comenzaba con un retrato del taller del escritor en duda y sin oriente para exponer las razones por las que escribía su libro. Se abría la cortina y detrás no estaba el Espíritu Santo, no el verbo hecho carne, sino la carne del verbo, un señor tirando a viejo, un fracasado con manchas de tinta en los dedos, comiéndose las últimas lentejas que le quedaban. Yo, sincero en mi escritura. El siglo XVII, cuyo rumboso nacimiento en Europa estuvo marcado por la invención en Holanda del microscopio en 1590, el estreno de Hamlet en 1601, la publicación de la primera parte del Quijote 4 años más tarde y el registro de la patente del telescopio en Italia durante 1608, fue el siglo del espectador y en el mero centro de ese parto ya no estaba la singularidad y sus intervenciones en la historia, es decir, Dios. Estaba yo, porque vislumbrar la posible sustancia divina de las cosas, bella, clara, sólida, buena, permitía entender la parte firme del mundo, pero no su variedad, que se empezaba a extender infinitamente y presentaba un nuevo problema, el punto de vista. La síntesis renacentista funcionaba al clavo cuando la fe y su iglesia eran una sola y la cuenca del Mediterráneo todo el mundo. Había dos pasados, el bíblico y el grecorromano, y eran conciliables en el seno de una sola madre católica, apostólica y romana. A partir de la invención del microscopio en 1590, de las disidencias reformistas y el ingreso de percepciones y bienes asiáticos y americanos a la villa europea, el hallazgo de Galileo de que las estrellas vagabundas, planetes en griego, no eran estrellas, sino mundos, quedó claro que aunque los sentidos percibieran la misma cosa, la interpretaban de manera distinta según donde fuera procesada. Un mundo múltiple le demandaba puntos de vista distintos, acuerdos, no soluciones, el reconocimiento de que mi manera de ver al perro cambia al perro, si es mío o de otro, si le tengo miedo o cariño, si soy antártico u oriental. El siglo XVII fue la hora del mirón. La tienda del Renacimiento había cerrado porque Grecia y Roma tenían límites y se alcanzaron. Se reeditó y tradujo todo lo que había. Se exprimieron las fórmulas constructivas de todas las ruinas. Adelante estaba América y el oro americano, la Reforma, los jesuitas, Asia, riquezas y movilidad sin cuento, un mundo que no era excepcional. Había otros, les daba el sol, tenían lunas, todo inagotable. Era un orbe que había que ver de cerca y de lejos, que había que meterse en el cuerpo para entenderlo, dominarlo y exprimirlo.
ganar experiencia y perder teoría. El siglo XVII fue un siglo que se hartó del costo en vidas de las divergencias teóricas. Divergencias entre católicos y protestantes, casi 12 millones de muertos durante la Guerra de los 30 años. Divergencias entre cristianos y musulmanes, 7 millones de muertos durante la Reconquista de España, 5 durante las Cruzadas. Divergencias entre quién merece servir y quién merece ser servido si la guerra es justa por motivos religiosos. 46 millones de muertos durante los primeros 100 años de la ocupación europea de América. Fue un siglo que por agotamiento, porque el foso de Dios ya se había llenado de sangre, dejó de pensar en sus trasfondos abstractos y le puso atención a la tela con que estaba cortado, al estampado visto a distancia, pero también a la trama, los hilos, el microscopio holandés y el telescopio italiano. Había que verlo todo y para que el ejercicio fuera entendido en su completa sinceridad, lo primero era la exhibición del telar, Cervantes en su escritorio. Antes de ver al Quijote, el lector veía a Cervantes primero escribiendo y luego burlándose de la idea que relacionaba, todavía con absoluta claridad por entonces, las nociones de autor y autoridad, desmontando la trama que le daba legitimidad a la escritura de su tiempo. Y Lope de Vega escribía elogios en verso para sus propios libros y se los atribuía a autores imaginarios. ¿Por qué no abrir la cortina del ingenioso Hidalgo con un poema escrito por un caballo? Los libros de ficción, las novelas, de caballería, pastorales, picarescas, lo que había, fueron hasta esa hora crónicas del estampado. Del Quijote en adelante contaron el estampado y la trama en que estaba impreso, la obra y quien la cuenta, el apogeo del punto de vista. Don Quijote era una novela en movimiento para un mundo que se empezaba a enroscar sobre sí mismo para poder entenderse no como la emanación piramidal de Dios que había propuesto Tomás de Aquino, sino como algo sujeto a interpretación constante, el imperio y su mapa. Este es el mapa, este es mi viaje, esto es lo que vi. Era, por eso, porque el Quijote era tanto sobre el Quijote como sobre Cervantes, que antes del soneto escrito por un caballo y de la aparición del Quijote mismo, se dejaba ver escribiendo su prólogo, pensando, siendo sincero, desmontando la trama de la autoría. Se puso y nos puso para que viéramos las cosas como él las veía, mientras exprimía en su escritorio el limón del albedrío, porque le parecía que leer y escribir una novela podía ser un acto de voluntad individual, en el que una conciencia en movimiento se esforzaba por entender, se mostraba a sí misma tratando de entender y a veces entendiendo. Cita: «Tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado», le decía a su lector, «y estás en tu casa, donde eres señor de ella, como el rey de sus alcabalas». Escribir ficción era reorganizar los hilos del mundo para ver mejor, pensar, y leer era ir y habitar voluntariamente la casa de otra conciencia, sentarse en ella como amo y señor y conversar en silencio, escuchar con los ojos, diría poco más tarde Quevedo, sobre el arte de leer. Para la época de Cervantes, el acto de leer en soledad ya era una norma. Estaba el conmovedor testimonio de San Agustín cuando vio por primera vez a un santo leyendo en silencio. Estaba la Virgen leyendo en las Anunciaciones, pero era una reina. Había santos que leían en la iconografía renacentista, pero sus libros pertenecían a la comunidad. Habían sido comprados con el esfuerzo de mucho. El lector de Cervantes, en cambio, aparece leyendo su propio libro con naturalidad en su casa. Tenía una biblioteca propia en la que seguramente había los libros que había que tener si se tenía un oficio con responsabilidades en la ciudad o se pertenecía a la nobleza rural. Los compendios de artes y ciencias que se estudiaron en el bachillerato. Los libros populares de doctrina, vidas de santos y devocionarios. Libros clásicos, profanos pero virtuosos, como se había establecido durante el Renacimiento, y novelas. Leer en casa un libro propio ya era normal porque el mercado, como pasó siempre, le había ganado la batalla al Papa. Los libros estaban sueltos y bajando de precio, y el trabajo que hacía la curia decidiendo cuál se podía leer y cuál no, tenía limitaciones. El Quijote estaba prohibido en América, y el Quijote circuló vastamente por América.
Si la Inquisición se vio obligada a imprimir un índice de lecturas prohibidas, era porque proliferaban hasta demandar una distribución masiva de la lista de libros expurgados. Un índice impreso de lo que no se debe imprimir es, sobre todo, una claudicación. Hasta poco antes de que la generación de Cervantes empezara a leer, existían las bibliotecas personales, pero eran pocas y le pertenecían a la alta nobleza, a los juristas, a los clérigos encumbrados. Tan pocas que las conocemos porque eran registradas como extravagancias. Giorgio Vasari, que escribió un libro capital para la cultura europea, Su vida de grandes pintores, no tenía biblioteca en su palacete de Arezzo. Hernán Cortés, que cambió el mundo y escribió las deslumbrantes cartas de relación, tenía 3 libros en su palacio de Sevilla cuando murió. Entre ellos y el lector común de Cervantes, que lee en silencio en su casa un libro que es su propiedad porque fue a la librería a comprarlo, sucedió la explosión de la imprenta generosamente estudiada, pero también una convulsión intelectual que terminaría por aniquilar la maniera renacentista. Ese fuego pasaba por la invención de la biblioteca personal como una tecnología de acceso ilimitado y la redefinición de cómo se representaba el mundo interior. En 1584, el superior general de la recién fundada Orden de la Compañía de Jesús entregó a la imprenta un programa de prácticas que había incomodado profundamente a los censores de la curia. El libro se llamaba Exercitia Spiritualia y su autor era un vasco, un tercio cura, un tercio soldado y un tercio iluminado. Padecía, como San Pablo, de epilepsias y alucinaciones, a quien el Papa Paulo III tenía en mucha estima porque el emblema de su orden novísima era en ese momento inicial en que tenía que afirmarse en Roma, prinde ac cadáver, a la manera de un cadáver. La implicación de la frase era que los jesuitas, liderados por Íñigo Loyola, el autor del libro, estaban sometidos tan ciegamente a la voluntad papal que la seguían como si fueran cadáveres. No era ese el momento más popular del Vaticano. El saco de Roma en 1527 había dejado claro que el Papa podía ser el obispo de Roma, pero Carlos V era el sacro emperador y, por tanto, el obispo de Roma era su empleado. Al humillar a la ciudad eterna y la autoridad pontificia, Carlos V había dejado claro que Francia ya no podía disputar su ascendente sobre el Papa. Dejó a París sin dientes. La amenaza de los reformistas alemanes estaba pasando, además de doctrinaria, a militante. Los estados pontificios, muy mermados, no tuvieron más remedio que tirarse a la merced del sacro emperador, que además era el rey de España, y esa cosa infinita que había en medio del mar y se llamaba América. No era mala idea para el Papa, entonces, tener el apoyo de una orden de sacerdotes españoles con experiencia y formación militar, consagrados bajo el juramento de seguirlo a él y no al emperador, como zombies. Prinde ac cadáver. Las ideas y actitudes de Loyola son hijas del Renacimiento y como tales padecen de la fe desmedida que los italianos del 400 depositaron en la idea de que la lectura de traducciones de textos clásicos propicia una vida virtuosa. Volver a las autoridades de la antigüedad es restaurativo. Como todos los descendientes de Petrarca, Loyola pensaba que la única manera de desbrozar el caos del mundo para que floreciera otra vez la planta de la virtud era leer a las autoridades. Quería libros para todos, así que fundó una orden que militaba a favor de Dios y el Papa, pero sobre todo a favor de la lectura. Haya librerías si se puede generar en los colegios, dice en el capítulo 6 de las Constituciones, utilizando un subjuntivo enfático que recuerda al hágase bíblico. Disminuye el hacer incausado divino del fiat lux a un haber causado humano. Haya biblioteca y hágase. Bibliotecam est et fiat. Los jesuitas daban misa y bautizaban niños, pero su ministerio fundamental era la educación. Ser jesuita y fundar colegios era lo mismo. Y esos colegios no solo promovían la idea de leer, estudiar en ellos implicaba tener una biblioteca personal que uno compraba con su dinero si era hijo de padres acaudalados o era donada por la orden si no. En el mismo capítulo 6 de las Constituciones, aclara que haya librería o no en el colegio, cito, los particulares deben tener los libros que les son
necesarios. Libris est et fiat. Los ejercicios espirituales eran incómodos para la curia porque su puesta en acto, aunque bien arraigada en la tradición, suponía el establecimiento de una relación sensual directa con la divinidad. Un tipo de relación que estaba permitida, pero no para todos. Había en el siglo XV dos continentes intercomunicados pero distintos, mediante los cuales se podía vivir entregado a Dios para los católicos. Uno era el continente del servicio, en el que la creación se perfeccionaba, se hacía más habitable, auxiliando, administrando, educando, curando o convirtiendo a la gente. La mayor parte de los católicos vivía de acuerdo con ese modelo. Hacían oración, pero sobre todo servían. Es el trabajo social de la Iglesia, decimos después del Concilio Vaticano II. El otro continente era el de la contemplación, para el que se requería un entrenamiento serio y una vida de disciplina espartana que no cualquiera podía tener. Los ejercicios espirituales proponían una interrupción higiénica, un modo para que durante 4 semanas una persona común y corriente y con deberes en el siglo dejara el mundo y gozara de las mejoras en la salud espiritual que se podían extraer de habitar un estado contemplativo durante un periodo limitado de tiempo. Los ejercicios, aunque demandaban un grado de encierro y sobriedad vital, confiaban más en la disciplina mental que en la corpórea, porque para alcanzar el estado contemplativo que pudiera promover la iluminación y mejora de la manera de vivir de quien los practicaba, implicaban la traducción de una serie de narraciones bíblicas, primero a imágenes y luego a escenas tridimensionales con olores, texturas, sonidos y sabores, mediante el uso de lo que ya Loyola llamaba, por influencia de la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, cito, la vista imaginativa. La idea era que el ejercitante hiciera una, cito, composición del lugar y se internara en ella. No solo leer sobre el nacimiento de Cristo, ni solo verlo con los ojos cerrados, o no solo eso, enfocar todas las funciones corporales en la ciudad nazarena de Belén, entre los pastores, sentir su calor, escucharlos murmurar, percibir el olor del queso de oveja con miel que se habrían comido antes de llegar al establo en el que, según la tradición cristiana, había nacido el esperado. Hay algo de atlético, de intensamente militante, en la forma en que Loyola encaró el problema de la salvación en su manual. Un asunto de persistencia y puntería, de ocupar espacios metódicamente, enfocándose en ellos. Al inicio de la segunda semana de los ejercicios espirituales, el practicante tenía que entrar en un estado de contemplación estratégica. Tenía que pensar en un mapa de Tierra Santa en los tiempos de Augusto. Cito, ver con la vista imaginativa, decía, las sinagogas, villas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Y luego había que imaginar a un rey, un cruzado de las novelas de caballería que se le revolvían en la mente a Íñigo con la escritura sagrada que quería ocupar ese espacio. Ver el territorio desde arriba como lo habría hecho Dios y ver en él al monarca, humano, enfatiza Loyola, que a su vez contempla el despliegue de cañadas, templos y fortalezas enemigas, rodeado por los señores que respaldaban su invasión. El rey alza la mirada y ve a los señores que lo rodean listos para entrar en combate. Dice, mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles. Lo que se esperaba del ejercitante era que se tomara el tiempo necesario para imaginar la escena completa. Tierra Santa, muros y polvo, el rey y el papa, pero también a los señores que lo acompañan, sus armas, imaginar el sonido de los caballos retenidos por los escuderos, sentir el olor de las fogatas del campamento en cuyo centro sucede la convocatoria real, ver los banderines y sentir la brisa que los agita, ver los montes, el cielo, dejarse calar por el peso del sol oprobioso de Judea, al lado de los comandantes que se limpian el sudor, cascos descansando en el brazo. Y había que imaginar también el clima moral de la reunión, lo que sucedía en el interior del rey y sus señores, la generosidad viril de quienes lo seguirían hasta la muerte y el vituperio que recibirían quienes se arrendraran a la hora de enfrentar al enemigo. Una vez que el ejercitante se había dibujado el cuadro completo en la mente, tenía que cumplir con la segunda mitad del programa, sustituir al rey por el Cristo resucitado
y a sus señores por todos los fieles que lo imitaban. Decía Íñigo: ver a Cristo, nuestro Señor Rey eterno, y delante de Él todo el universo mundo. Termina la cita. Y ese Cristo al que imitar, ya no en el contexto chico de una cruzada, sino del planeta entero, está haciendo un llamado a la militancia. Cito: mi voluntad es conquistar todo el mundo. Los ejercicios de San Ignacio eran un manual de meditación, pero también la herramienta ideológica que justificaría la primera expansión exitosa de Europa fuera de su continente. Creció leyendo novelas de caballería, pero en la corte de Castilla también habrá tenido acceso a las crónicas y noticias sobre la expansión imperial sucedida durante las regencias de Fernando el Católico, la ocupación del Caribe. Antes de su iluminación, en Arévalo, Íñigo de Loyola sirvió al contador real Juan Velázquez de Cuéllar, que era primo de Diego Velázquez, conquistador de Cuba y jefe de Hernán Cortés. Es natural que, habiendo servido a la expansión del pulpo castellano, igualara, una vez transformado en místico y peregrino, la conquista de nuevos territorios con la conquista del alma. Los ejercicios espirituales, como todos los actos de guerra llamados a resultar victoriosos, comenzaban por la recopilación y organización de insumos, para enterarse de con qué cuenta uno y ponerlo en juego con inteligencia. La segunda semana de los ejercicios demanda, después de observar a Cristo conquistando el mundo, un movimiento defensivo: organizar en casa insumos para la guerra, de modo que luego se pueda llevarlos al campo. A saber, explica Loyola, traer a la memoria todos los pecados de la vida, mirando de año en año o de tiempo en tiempo, comenzando por la casa donde he habitado, la conversación que he tenido con otros, el oficio en que he vivido. Ver la vida propia, las casas y los amigos que hemos tenido y reconstruirlo todo, ponerlo en juego con la divinidad. Un tema chico, inserto en un contexto de significación grande. Una novela moderna. Justo lo que hizo Cervantes. El proceso de resituarse memoriosamente en las casas en que se ha vivido, con la gente con que uno compartió ejerciendo su oficio, resituarse en la vida, supone una conciencia de que el yo habita una circunstancia y es habitado por ella. Ese intercambio, yo en el mundo y el mundo en mí, el mundo no como es, sino como lo percibo, viene de los ejercicios espirituales y propicia la existencia del Quijote, un hombre desquiciado en un mundo que está fuera de quicio, y la novela como la máquina que sirve para verlo de la mañana a la noche, tal y como es. No como a los paladines invencibles de las narraciones de gesta o los pastores y pastoras dolientes de las novelas bucólicas, sino como un hombre que come y caga, que recibe las palizas, que en algunas ocasiones entiende y enmienda, pero que en otras se equivoca, que es algo entre un santo y una bestia. Cuando en la segunda parte del Quijote la condesa consigue acorralar a Sancho para demandarle una explicación sobre el hecho de que entiende que su amo es un necio, que vive fuera de la realidad y sin embargo se mantiene fiel a él, sometido a padecer sus locuras, lo que Sancho argumenta en su defensa no es, como podría imaginarse, que de algún modo el Quijote le ha permitido salir de la villa, o que andar con él gana palizas, pero también enormes beneficios que nunca esperó para sí, como estar hablando con una condesa en cuyo palacio vive como rey, sino que en buena conciencia no puede abandonarlo porque son amigos, porque entiende que tiene virtudes y defectos y el buen corazón del caballero andante le parece más grande que lo inmoderado y hostil que también hay en su personalidad. Las de Sancho son unas de las líneas más conmovedoras escritas en toda la historia de la literatura. Si yo fuera discreto, decía, días ha que había de haber dejado a mi amo. Pero esta fue mi suerte y esta es mi malandanza. No puedo más. Seguirle tengo. Somos de un mismo lugar. He comido su pan. Quiérole bien. Es agradecido. Me dio sus pollinos y sobre todo, yo soy fiel. Y así es imposible que nos pueda apartar otro suceso que el de la pala y el asadón. Lo que el lector ve no es a Sancho, sino lo que Sancho ve en su propia conciencia. No al personaje en el mundo, sino una interpretación del mundo según un punto de vista.
o mejor, todo, el mundo, a Sancho habitándolo y lo que hay dentro de él. Cervantes legó la mejor postal de un momento decisivo en la historia europea, no por el detalle con que describe a las personas y las cosas, aunque haya sido un retratista genial, sino porque encontró una forma que le permitía ver a la persona y su conciencia, la foto y la radiografía, lo que hay en el mundo y cómo lo ve cada cual. La novela moderna como una máquina de ver lo de afuera y lo de adentro. Las novelas, incluso antes del Quijote, fueron siempre relatos sobre personajes en el camino. El héroe sale al mundo y hace una marca en él. Esa marca los transforma a ambos. Don Quijote salió al camino como los caballeros andantes de antaño y fue ahí donde cosechó sus aventuras. Le pasan cosas, y eran cosas muchas veces hilarantes, otras tristísimas y a veces trágicas y cómicas por partes iguales, como en realidad es todo en una vida humana. La risa o el llanto eran producto no de los hechos, sino del punto de vista desde el que se les contemplaba. Esas aventuras en el camino, sin embargo, habrían integrado solamente un retrato afiliado a la picaresca si no hubieran sido desplegadas en un diapasón en el que alternaban con escenas en interiores, en las que los diálogos entre los personajes conducían al examen de sus acciones en el mundo, los efectos de estas en sus conciencias. Mirar el lugar y la casa donde he habitado, la conversación que he tenido con otros, decía Loyola. El Quijote era una novela de acción, pero incluía los actos y las diversas interpretaciones que hacían de ellos quienes los presenciaban desde distintas experiencias y lugares. Y el amor, decía Atlético Loyola, se debe poner más en las acciones que en las palabras. Cuando Don Quijote despachaba a Sancho rumbo a la villa miserable del Toboso, donde vivía Dulcinea, para que le contara que sufría tanto por ella que se disponía a ejecutar toda clase de locuras en las soledades de la Sierra Morena, lo que el lector veía no eran las locuras del Quijote, que se quedaba solo haciéndolas, sino las interacciones de Sancho con la gente que se iba encontrando en el camino. Según Loyola, el amor era un ejercicio de comunicación entre dos partes. Así que lo existente es lo compartido, lo que permite que unos den testimonio sobre los actos de los otros. La historia se cuenta, pero también se medita, y es en el acto de meditación que la novela ganó densidad y relevancia como un instrumento cognitivo, una máquina de ver. La novela barroca, que ya es la novela moderna, es hija de los ejercicios de Loyola. Cumplió una función existencial, examinar las cosas como se ven con la vista imaginativa de cada cual, ser la casa de la conciencia. En las reglas para ordenarse, una serie de meditaciones sobre el procedimiento de poner orden en uno mismo, que deberían anteceder a los ejercicios espirituales propiamente dichos, Loyola explica que quien va a entrar en un proceso contemplativo, es decir, quien pretenda acercarse mecánicamente a la hiperrealidad divina, sea señor de sí. Cervantes reclama a esa persona como su lector en el arranque de su libro decisivo, un tú que estás en tu casa, donde eres señor de ella, como el rey de sus alcabalas. El lector consciente, en su casa, lee una novela. Fiat Libris, la novela como la casa de la conciencia. Muchas gracias.